Cari, bueno, pues vamos a iniciar, mi querida Emily. Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta segunda gran transmisión del día de hoy desde Indecac y estamos aquí con mi querida Emily de Carmen Sutro Antonio para que nos comente estas cápsulas interesantes que está haciendo de Platícame tu libro y nos platique hoy precisamente con quién estamos, de qué van a hablar. Y bueno, pues bienvenidas como siempre. Muchas gracias, maestra Cristina, por abrir literal las puertas de tu instituto para este ejercicio de difusión. Y hoy estoy más que contenta, una, porque es el Día Internacional del Libro y qué mejor que hacer justo nuestro homenaje, nuestra conmemoración con una autora, que aparte de ser una autora, tengo la gran dicha de llamarla amiga. Doctora Kenia, mil gracias por aceptar la invitación de venir a Platícame tu libro, en donde vamos justamente a abordar el día de hoy tu título, que se llama El migrante y su derecho a trabajar en México. Bienvenida seas a tu casa. Bueno, gracias, maestras, Cristi, Emily. O sea, la verdad es que es un gusto siempre estar con ustedes. Venir a Indecac, que lo debo de confesar, ya lo siento mi casa. Fue el primer lugar donde presenté mi libro, entonces obviamente le tengo un cariño especial. Además que obviamente lo sigo en redes sociales y la verdad es que es un instituto que está a la vanguardia y que a la cabeza de Emily en la materia laboral que tanto amamos, pues la verdad es que sin duda alguna está haciendo punta de lanza en la difusión de esta área del derecho y además de muchas otras, ¿no? Entonces, obviamente yo siempre invito a todos mis amigos, conocidos, alumnos a que sigan Indecac y obviamente se unan a sus cursos. Entonces, es un gusto estar con ustedes y obviamente en este ejercicio de platícame tu libro y de poder compartirles algo de lo que se escribió en este título y en un día tan especial como este, ¿no? Entonces, gracias a ambas por la invitación y obviamente, insisto y reitero, un enorme gusto estar platicando con ustedes acerca de este texto. Muchas gracias, Kenia. 219 páginas. Y 219 páginas se escucha poquito, podrías decir, y cuánto representa para los que intentamos hacer el ejercicio de escribir, de poner todas nuestras ideas en un solo momento y poderle transmitir a algo que aunque ya no estemos, Kenia, y es lo que a mí me encanta de los libros, te va a permitir la permanencia en tiempo. ¿Y qué pensaba esa Kenia en el momento que escribió este libro? A mí lo primero que me encanta y me engancha, ¿a quién se lo dedica? Y Kenia se lo dedica a Mateo por ser, dice Kenia, su fuerza e inspiración. Y Mateo es su hijo. Y entonces desde ahí yo sé que le echó todo el corazón habido y por haber. Y un gusto enorme en conocerte. Mateo, un enorme gusto en conocerte. Quiero que sepas que eres el motivo de este libro. Qué padre, qué mejor regalo te pudo dar tu mamá de poderte hacer el partícipe, no el partícipe, fíjate, la dedicatoria, completito, estas hojas las dedicó mamá para ti. Entonces, gracias por compartirme a tu familia, querida amiga, mil gracias por hacerlo aquí en Indecat. Y yo quisiera hablar desde de esta posibilidad que me das como amiga, pero también con todo el respeto y el rigor que tengo hacia ti como doctora en Derecho y como autora. ¿Dónde estaba Kenia? ¿Qué pensaba Kenia cuando tenemos tantas pautas pendientes en derechos laborales para los mexicanos, pensando en el derecho de los migrantes? Bueno, primero, fíjate que nunca lo había pensado desde esta perspectiva, ¿no? Que el escribir nos permite trascender más allá incluso de nuestra vida. Y la verdad es que qué bonito. Y creo que es algo de lo maravilloso que tienen los libros, que al abrirlo hasta cierto punto generas una conversación con el autor o con los autores, ¿no? En ese sentido, la verdad es que yo tengo grandes recuerdos, sobre todo de mis etapas universitarias, de grandes maestros, sobre todo soy una enamorada del derecho laboral,
del derecho al trabajo y que aún después de haber partido de este mundo terrenal, seguimos todavía discutiendo, debatiendo y retroalimentándonos de sus letras, ¿no? Entonces, eso creo que es lo muy bonito del libro y lo que se celebra de esta iniciativa que has tenido de platicar los libros, ¿no? Y en ese sentido, ¿en dónde estaba? ¿Qué pensaba? Debo de platicarles que desde que ingresé a la maestría, tanto mi programa de maestría como de doctorado, ambos fueron de investigación. Obviamente sí con presencialidad, pero de investigación, impulsando mucho el tema de que los abogados nos convertamos en investigadores sociales. Y en ese sentido es que desde ahí volteé a ver un fenómeno social tan complejo como la migración. Pero debo de confesar que en la maestría no me atreví, porque obviamente muchos maestros me decían, ¿estás segura de lo que quieres hacer? El fenómeno migratorio es un tema muy multidisciplinario y que pues no sabemos hasta dónde pueda llevarte. Y entonces en aquel momento estudié el fenómeno del desempleo, ¿no? Que al final pues también venía en cierto momento a trastocar a ciertos grupos vulnerables. Pero desde ahí yo tenía digámosle así, el gusanito de, de poder generar algo para los migrantes y más, yo radico en la ciudad de Guadalajara y pues por aquí pasa literalmente el tren conocido como la bestia, ¿no? Entonces, literalmente vas manejando y el encontrarte a migrantes en situaciones deplorables es algo muy cotidiano. Y en ese sentido es que desde ahí me sitúo en el espacio donde volteé a ver un fenómeno en donde dije, con toda honestidad lo confieso, no sé de migración, pero quiero aprender por lo menos un poco y unirlo a lo que al final de cuentas me dedico en el día a día, que es el derecho del trabajo. Y no solo el derecho del trabajo desde el punto de asesoría, de abogada, de defensa, etcétera, sino de generar oportunidades de empleo, que era algo que yo ya había visto en la maestría respecto a programas y políticas públicas para enfrentar el desempleo. Entonces, desde ahí es que me sitúo, vamos a llamarlo en el tiempo y en el espacio, voltear a ver un fenómeno de ingresar a un programa doctoral y donde digo, si quiero, no sé si vaya a poder, pero sí quiero y la verdad es que ha sido un gran reto, sobre todo aprender de migración y voltear a ver otras áreas y conocer a especialistas en esas áreas que al final de cuentas al tener una formación diferente a la de derecho, también tienen una visión diversa y que me ayudaron a generar y escribir estas líneas que efectivamente en comparación quizás a grandes obras de grandes maestros puede verse muy pequeño, pero que en realidad fue construido a base de prueba y error, de escribir, corregir, durante aproximadamente 5 años. Yo siempre he dicho que no se mide por el tamaño. No son por los tamaños ni las porciones ni por el número de hojas. Es por lo que realmente nos deja el autor. Y yo te leía y bendita vida que conozco tu timbre de voz y sentía que me lo platicabas cuando te leía. Y ahorita escucho el contexto y ese mismo tren que tiene Kenia, quiero que sepan a todo el público, está en Guadalajara. Y yo de nacimiento oaxaqueña, Kenia, en una ciudad, en un estado, el estado de Oaxaca, pasa también esa bestia que tú conociste, pero una bestia también muy distinta al estado de Oaxaca, ya con un migrante más cansado, ya con un migrante lastimado en muchas de las ocasiones, y vemos el fenómeno. A mí me tocó verlo muy chica porque emigré a Ciudad de México desde los 18 años. Y este factor, pues sí lo traemos, ¿no? Cómo estas situaciones de vida nos van marcando y decir, esta persona al final del día no tiene derechos laborales. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Tendría que estar prestando un trabajo forzoso? ¿Tendría que pagársele menos del mínimo? Y entonces estaríamos hablando de una discriminación por el solo hecho del lugar donde nació, por el solo hecho de no querer ser como el árbol, porque no, pues no tenemos nosotros esas raíces, bendito Dios, nos hicieron con pies que parecen alas para podernos mover. Y yo siempre he creído que la condición migratoria no puede ser una situación para que tú criminalices a una persona, para que no le des la posibilidad de emplearse. Entonces, cuando
Cuando me lo obsequias, porque aparte tengo que decir que me lo obsequia, dije, qué maravilla que alguien, a pesar de todas las situaciones que tenemos pendientes en derecho al trabajo mexicano, también ven por este número, que es un número cada vez más importante, y que estamos hablando de situaciones que pueden incluir al trabajador, al migrante que está regularizado o que tiene una condición irregular dentro del país. Y entonces es cuando nos salimos totalmente de la ley federal del trabajo y entonces hay que empezar a explorar la ley de la población y hay que ver los formatos y el empleador y el FM2, cuál es su residencia dentro del país. Y me hace llevarte a la siguiente pregunta. Números. ¿Sabemos en realidad cuántas personas están bajo este fenómeno de irregularidad? Porque a mí no me gusta decir que hay personas ilegales, de irregularidad, de estancias irregulares dentro del país. Bueno, Se me pausó un poquito, no sé si a ti o a mí. a mí. Ah, ok, ok. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchan? Perdón. ¿Ya? Otra vez igualito. Ok, perfecto. Fíjate que volviendo a este tema de la discriminación, del número, el cómo se ha ido incrementando respecto a tu posición geográfica e incluso a las propias situaciones que nosotros como migrantes internos tenemos, ¿no? Tú de Oaxaca, la Ciudad de México, por ejemplo, yo de una población más pequeña de Jalisco que se llama Meca, Guadalajara, de situaciones que nos van haciendo movernos, creo que desde ahí nace el primer punto a abordar, que es la necesidad de salir, ¿no? Y en algunas ocasiones, por ejemplo, yo me moví 80 kilómetros, tú creo que estamos hablando como de 600 kilómetros, ¿estoy bien? 749 kilómetros. Mira, y lo tienes muy claro, 749 kilómetros de tu casa y algunos que tienen que migrar miles de kilómetros, ¿no? Y a lo mejor vamos estableciendo estas medidas en kilómetros y le vamos sumando factores como puede ser el desconocimiento del idioma, ¿no? Vamos sumando el ser mujer, el viaje, un niño no acompañado, o una mujer con sus hijos, o alguna persona con discapacidad física, etcétera, ¿no? Una serie de factores que vamos a llamarlo así, sumando factores de vulnerabilidad a la condición en sí misma de migrante y que, como tú bien dices, no les quiero llamar ilegales, pero que coloquialmente son conocidos así, ¿no? Y, y voy a traer a colación una imagen que en alguna ocasión me compartiste, que está en Paseo de la Reforma y en el mundo nadie es ilegal. Y eso es real. Si nos vamos incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie en este mundo por sí mismo, por existir, es ilegal. ¿Ok? Lo único que tenemos al ingresar a un país que obviamente no es el propio y donde no hemos cumplido los requisitos migratorios exigidos por el mismo, pues obviamente nos convertimos en irregulares porque estamos cometiendo una infracción de carácter administrativo. ¿Ok? Entonces, de ahí creo que es importante partir y también situándonos en el espacio, habrá que decir que del tiempo que inicié la investigación al día de hoy, que bueno, hemos tenido reformas importantes tanto a nivel internacional como nacional que nos permiten reforzar lo que estamos diciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el discurso suena bien bonito decir nadie es ilegal y todos podemos migrar y de acuerdo a nuestras necesidades económicas, de trabajo, incluso de protección, de seguridad, podemos irnos a otro lado. Sí, pero de repente las autoridades lo respetan. O sea, ¿qué tan fácil o difícil puede ser, no? Y así hemos conocido casos donde incluso una familia de origen oaxaqueño viaja, en Sonora la retienen porque por su apariencia física no parecían mexicanos, ¿no? Entonces, situaciones incluso que, insisto, o sea, aún siendo mexicanos, se sufre discriminación, pensemos aún más en ser extranjero, en estar huyendo incluso de la delincuencia, el no entender el idioma, el no traer un peso en la bolsa, que obviamente agrava esto y que fue lo que en su momento dije, bueno, vamos
haciendo una investigación que no solo incluya factores jurídicos, ¿no? Y que no solo incluye una propuesta de, mira, Congreso, haz una nueva norma y agrega un nuevo artículo, sino que realmente las problemáticas volteen a verse desde raíz, desde dónde está el origen del problema, desde cómo puedes trabajar a nivel institucional, coordinación entre todos los niveles de gobierno, incluso a nivel internacional, dónde puedes realmente invertir el dinero que se vea reflejado en un resultado y dónde debes dejar de invertirlo, ¿no? Creo que desgraciadamente sin afán político, porque obviamente estamos en un momento electoral muy complicado, sí habrá que decirlo que los gobiernos de todos los niveles y todos los colores, pues de repente en esa prueba y error cometen una serie de errores al establecer políticas, programas de carácter institucional donde les invierten ciertas cantidades de dinero donde no se ven resultados. Entonces, ¿para qué queremos leyes proteccionistas que hablen de que todos somos iguales, que todos tenemos derecho al trabajo digno, si finalmente no se está viendo reflejado en el día a día? Y creo que eso es lo que este libro, al final de cuentas, trata de impulsar. El conozcamos el marco normativo internacional y nacional para del conocimiento partir y poder hacer exigible esos derechos en una realidad que se pueda palpar por toda persona, incluso nacionales, donde no tengamos que sufrir discriminación, acoso, donde falta de respeto a las garantías mínimas del trabajo, como son una jornada de trabajo legal, la protección al salario, la seguridad social, que es tan importante. Y entonces, en ese sentido, es que se va abordando este texto desde el marco normativo internacional, nacional, realidad, programas institucionales exitosos, no exitosos, qué se puede reforzar, qué no, qué se puede hacer desde cada una de nuestras trincheras a nivel sindical, patronal, obrero, sociedad civil, etcétera, para realmente generar una propuesta que, insisto, se pueda ver palpable, no solo en normativas que internacionalmente sean aplaudidas, sino realmente en la realidad de nuestra gente, que es lo que queremos, ¿no, Emily? O sea, al salir y al ver realmente a la gente satisfecha con el trabajo que se realiza desde todas las trincheras, de todas las carreras y desde todas las posiciones, incluso sin carrera, y que podamos impulsar realmente el respeto y tengamos un derecho efectivo, un derecho de acceso, un derecho real y palpable. Y fíjate, ya nos hablaste del derecho humano al trabajo y ya nos hablaste del derecho humano a migrar. Y a mí me gusta en la hoja 45, en el 1.5, tú hablas de las fronteras territoriales frente a la dignidad humana. Y es este ejercicio que nos acabas de platicar. Por más fronteras que existan, por más fronteras que existan, no podemos dejar de lado que esas personas, migrantes con calidad, con situaciones irregulares o no, siguen teniendo esta condición de dignidad humana y no podemos atentar contra la misma, porque entonces este artículo 2 constitucional, porque ya está en el territorio nacional, se desploma y entonces ni siquiera para discurso nos serviría el artículo 2 constitucional si no podemos cumplir con eso que nos obliga al trabajo digno y decente. Hablas también dentro de este mismo capítulo, abordas el principio pro persona para los migrantes. Hablas de que el migrante irregular, insisto, no por esta condición migratoria se vuelve un trabajador de segunda, no por esta situación tendríamos que atentar contra esos derechos irrenunciables que vienen en nuestro artículo 5, no menos del salario mínimo. ¿Cómo lo vas a tener sin seguridad social? ¿Qué pasa si se accidenta? Y entonces, cuando ustedes lo adquieran, que lo pueden hacer, es un título de Tirán Loblanche, van a ir adentrándose, ¿sí? En la parte laboral, van a conocer este proceso demográfico de la migración, pero también nos deja Kenia en este suceso una situación de humanidad, de cómo podemos estar atentando y convertirse en una situación de lesa humanidad cuando no le permitimos a estas personas, inclusive ganarse un salario que les permita, porque en muchas de las ocasiones, Kenia, nada más somos el país de tránsito. A veces
que se queda el migrante. Entonces aquí tú también abordas estas dos situaciones, cuando es tránsito y cuando ya se va a quedar contigo. Y me gusta que no te da miedo de decirle a los patrones, no tengan miedo de contratarlos. Podría ser inclusive una ventaja competitiva. ¿Y qué podríamos ganar? ¿Y qué le dice Kenia a un empresario que tiene todo el temor del mundo de contratar a un extranjero? Fíjate que uno de los puntos muy debatidos desde el momento en que estaba realizando esta investigación es que se hablaba mucho de, oye, los mexicanos en Estados Unidos, el gran número de mexicanos en Estados Unidos, ¿y por qué no haces una investigación que hable de eso? Bueno, porque finalmente, de acuerdo a mi campo de experticia donde vivo, yo no estaba en los Estados Unidos de Norteamérica, donde quizás podría realizarse una investigación que realmente originara una iniciativa que pudiera verse palpable en la realidad. Y al final de cuentas, la investigación que está aquí, a lo mejor incluso leo en los comentarios de, bueno, se puede profundizar en el tema, pero ¿qué tan útil llega a ser en un momento como este? Habrá que decirlo que bueno, Emily lo sabe y en este mundo académico y profesional, pues de repente nos toca mucho viajar, ¿no? Y sobre todo, si vamos a la frontera norte, en la frontera norte nos encontramos, y no es solo un fenómeno en la frontera norte, voy a hablar de la frontera norte por lo importante que es esta, precisamente por el flujo de tránsito y de la gente de querer llegar, obviamente, a nuestro vecino país del norte, Estados Unidos de Norteamérica. Pero en todo el país está siendo un fenómeno el que no hay mano de obra. O sea, eso habrá que decirlo, porque se puede decir de, estás impulsando el trabajo del extranjero y el de nacional, ¿dónde queda, no? Primero hay que voltear a ver a los nuestros, ¿no? Entonces, no es aplicable tu tema de investigación y entonces, pues, ¿para qué, no? Incluso habrá que decirlo, este fue un tema que se discutió mucho durante mi investigación y durante los coloquios con mis profesores. Y bueno, yo aquí lo que digo es, ¿no? O sea, en México la realidad es que está habiendo una necesidad de mano de obra, ¿ok? Entonces, en ese sentido, llamémosle si los programas sociales, si los nuevos temas de autoempleo, incluso redes sociales, la facilidad de ventas a través de Internet, ha generado que la gente ya no quiera someterse a las relaciones laborales conocidas como tradicionales, llamémosle así, de 8 horas diario, y entonces está habiendo una necesidad de mano de obra. ¿Ok? Y en ese sentido es que los patrones están volteando a ver, digámosle de alguna manera, opciones. Y dentro de esas opciones está el decir, hay una serie de migrantes, algunos intentando llegar a Estados Unidos y viendo a México como un país de tránsito, otros incluso ya con la idea de establecerse en México o cambiando planes para finalmente radicar en nuestro país, ¿no? Y siendo su principal punto de ancla el trabajo. Entonces, en ese sentido, yo les diría a las empresas que ven en esta gente un potencial o que incluso están buscando talento en el extranjero, ¿ok? Que igual y ya hablaríamos de otros esquemas, pero que al final de cuentas estamos hablando de extranjeros trabajando en México al amparo de las leyes mexicanas. Entonces, en ese sentido, yo les diría, no les dé miedo. Si finalmente ven el talento y ven la capacidad, tienen todo el derecho en hacerlo y en contratar extranjeros, ¿ok? En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento? Y justo tú y yo lo platicamos hace unos días, ¿no? Tenemos que conseguir una constancia de empleador, ¿sí? Sí tenemos que conseguir una constancia de empleador. ¿Por qué? Porque el no tenerla o el no cumplir con los requisitos administrativos de solicitar al trabajador su permiso de trabajo o incluso apoyarlo en el proceso de conseguir este permiso de trabajo puede originar multas, sí, también habrá que decirlo, que se puede ser el miedo, ¿no? O sea, el miedo principal. Entonces aquí habrá que, digamos, de alguna manera asesorarnos, es una gestoría
relativamente rápido, que no me deberá de llevar más de 3, 4 días en la gestión, en recolectar los documentos y en ir y hacer el trámite, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ya teniendo la constancia de empleador para personas extranjeras, puedo abrir las puertas a toda persona, puedo obviamente cuidar en el tema de trabajadores operativos, el que no exceda más del 10% de mi plantilla. En el tema de empleos de confianza no tengo esta limitante, ¿no? Porque luego tengo clientes extranjeros que me dicen que ni el 90% de mis empleados de confianza vienen, digámosle de alguna manera, de Colombia, ¿no? De Suiza. Ahí sí no hay una limitante. Y entonces, insisto, lo que habrá que cuidar es, ya siendo contratados y habiendo cumplido estos requisitos administrativos, es que si el trabajo se está prestando en México bajo el amparo de las leyes laborales mexicanas, pues se tendrán que cumplir con todas las obligaciones laborales y de seguridad social del Estado mexicano. Y en ese sentido también habrá que decir, ¿no? De que si en cierto momento, híjole, Kenia, es que no soy un empleador del todo bien constituido, yo no sabía de eso o me hice el que no supe y entonces pues aprovechándome un poquito de la situación migratoria del venezolano, de la necesidad del salvadoreño, etcétera, pues le dije, vente, ¿no? Te pago en efectivo y aquí estaremos. Y el día que se quiera portar mal, porque luego los patrones así dicen cuando los trabajadores piden sus derechos, pues entonces ese día le digo bye y sé que no me va a demandar, porque por su situación migratoria pues me demanda y entonces lo expulsan del país. Pues bueno, habrá que aclararlo que no es así y que finalmente los derechos laborales no estarán superditados a la condición migratoria. Y que en ese sentido, finalmente ya la Corte se pronunció, si es que no nos quedaba clara la legislación, que obviamente es muy clara, pero la Corte se pronunció diciendo, la situación migratoria no exceptúa de que una persona vaya y haga valer sus derechos ante tribunales laborales, llámesele juntas de conciliación antes de la reforma, juzgados laborales después de la reforma, y hagan valer sus derechos laborales porque obviamente la condición migratoria no es una situación que pueda generar un factor de exclusión de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que al final de cuentas es aplicable la investigación y es perfectamente válida en el sentido de esa necesidad de mano de obra, este número, como bien lo decías, importante de migrantes que están transitando, viviendo en nuestro país y que al estarse empleando, pues obviamente debemos de dejar claros cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes en la relación obrero-patronal. Oye, Kenia, y por si no fuera suficiente esta magnífica explicación que ya nos diste, para que abran mente y siendo mucho más divergentes, es una posibilidad de, de trabajo para los abogados. Tienen la posibilidad de representar a esos trabajadores que, como tú dices, y están en una situación irregular y que se piensan que por esa condición migratoria no podrían hacer absolutamente nada porque inmediatamente están perdidos todos y cada uno de sus derechos. Yo creo que el público al que va dirigido tu libro puede ser justo el que está estudiando, el que le preocupa el propio fenómeno, el empresario, el trabajador. Se puede ver desde muchas aristas tu trabajo doctoral que hiciste y sí creo que hay un nicho de oportunidad para quien decida especializarse justo en que podría ser un grupo vulnerable por todo lo que ya nos platicaste de discriminación, pero que también podría ser una oportunidad de regularizar y hacer buenas prácticas en la situación migratoria que tenemos en el país. Y no porque estén mal nuestros paisanos allá en Estados Unidos, también hagamos o repliquemos lo mismo. Condenamos muchísimo lo que pasa en Estados Unidos y habría que ver lo que pasa en Chiapas. Y tuvimos un caso muy lamentable también en una garita hace no tanto tiempo donde muchas personas perdieron la vida. ¿Y qué investigación hay sobre eso? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Acaso se desaparecen como así, como quedaron quemados? No, no debería de haber un pronunciamiento en lo que pasó. Ahora yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué importancia consideras o qué podría aportar esto
en los nuevos tribunales? ¿Cómo ayudaría esto a ti, a un juzgador? Vamos a empezar del juzgador, desde la conciliación prejudicial obligatoria también en este nuevo sistema de justicia laboral, una apertura también a este ejercicio que se le puede presentar a nuestros conciliadores en los centros de conciliación y que después, si no logramos esta composición, irnos al juzgado de lo laboral. Fíjate que lo que platicas es sumamente interesante y tengo que reiterar un poquito lo que decía al inicio de la charla, que Indecac, lo siento, mi casa, porque Emily, que insisto, tengo el gusto de conocerla y de quererla fraternalmente, fue la primera persona que me invitó a hacer una presentación de mi libro, lo cual me emociona mucho, y en Indecac fue el primer lugar donde presenté. Y cuando yo estaba preparando la presentación, yo decía, a ver, principalmente el público es un congreso de derecho laboral, serán abogados y serán abogados laboralistas. Y obviamente, como lo han podido notar y quien ya me ha visto en exposiciones anteriores, pues la verdad es que yo sí soy muy defensora de los derechos y soy muy apasionada, y a lo mejor pudiera pensarse un poco o mucho utópica, ¿no? Y entonces en ese sentido es que puedan existir comentarios válidamente en el sentido de, bueno, qué buena la investigación, ¿no? Pero al final de cuentas no me está aportando algo que pueda venir a nutrirme a mí como abogado o a darme una oportunidad de trabajo, de desarrollo, que al final de cuentas es el objetivo de un instituto, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo dije, no, obviamente esto va más allá de la protección y de la defensa a los derechos de los migrantes y por consecuencia de los empleadores, ¿no? Porque si hacemos bien las cosas hacia la parte trabajadora, automáticamente estamos defendiendo al patrón de multas en inspecciones y de conflictos, llámesele procedimientos prejudiciales o ya no se diga juicios, ¿no? Pero en ese sentido es que yo dije, a ver, abogados, por supuesto que también aquí hay un campo de acción. Y voy a hablar de 3 líneas de acción que obviamente, insisto, nos pueden generar un beneficio más allá del conocimiento de normas y de aplicación. ¿Ok? En ese sentido, la primera línea es la asesoría patronal. Y entonces, oye, investigando y viendo obviamente tus esquemas de contratación, cómo estamos, en qué sentido estás teniendo fuga de talentos, estás teniendo escasez de mano de trabajo, ¿no? De oportunidades. Y entonces, en ese sentido, ¿por qué no voltear a ver? ¿Y por qué no aperturar o incluso unirnos a ciertas asociaciones para empezar a abrir las puertas y ver a los migrantes como una opción? Entonces, en ese sentido, primero estaríamos a lo mejor ahí asesorando y realizando una asesoría previa a la contratación o en la contratación para extranjeros, ¿no? Entonces creo que ahí desde la parte de asesoría empresarial, es decir, si podemos contratarlos, estos son los derechos y obligaciones que tendríamos al contratar un extranjero y este es el seguimiento que le tendremos que dar ya una vez contratado. Entonces ahí hay un área de trabajo. 2, desde el punto de vista de los trabajadores, pues obviamente el dejar claro la defensa y la difusión de sus derechos y que en cierto momento cuando nos llegue un trabajador en un estatus irregular, pues no digamos, ah, bueno, es que te voy a poner en riesgo de expulsión, ¿no? O sea, al final de cuentas, el generar una cita conciliatoria o el promover una demanda laboral, que incluso lo podríamos hacer de manera directa sin agotar el procedimiento prejudicial ante la discriminación en razón del estatus migratorio, pues al final de cuentas ya estoy generando también ahí una oportunidad de asesoría, en este caso el trabajador, y con una gran posibilidad de éxito, porque desde el momento en que ha sido discriminado por su situación migratoria, se podría decir que ya llevamos una cierta ventaja, ¿no? El tercero, y justo también lo hablábamos, es el tema de la recuperación de los fondos. ¿Qué pasa con un extranjero cuando después de cierto tiempo decide regresar a su país de origen, que es algo muy común, ¿no? Obviamente por el tema de la unificación familiar. Bueno, pues en ese sentido, recordemos que la Corte ya también se pronunció para efecto de recuperar los fondos que se tengan ahorrados en en este caso, en su cuenta individual, ¿ok? Entonces,
En ese sentido, también hay un procedimiento, hay que decirlo que antes ante las juntas era un poco más largo, hoy es más abreviado ante los tribunales federales, y en ese sentido también podemos hacer una recuperación del trabajador extranjero, siempre y cuando acreditando que ya volvió a casa. Entonces, desde esa perspectiva, ahí tenemos varios campos de acción importantes para los abogados, y si nos vamos desde la perspectiva del juzgador y del conciliador, pues bueno, no se diga, ¿no? Al final de cuentas, en el libro se explora el marco normativo, y aquí estamos hablando, y déjenme leerlo textualmente, de que nuestras autoridades tienen la obligación de cumplir con un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de afectar a migrantes y personas sujetas de protección internacional. Entonces, en este sentido, creo que también es importante el voltear a ver este marco normativo para efecto de poder establecer cuáles son las características especiales que deberán seguirse en un procedimiento prejudicial conciliatorio o, en su caso, en un juicio, para efecto de no revictimizar, por decirlo de alguna manera, a estas personas con un estatus migratorio irregular. Entonces, desde ahí, si se fijan, ya tenemos un campo de acción muy vasto para aquellos que nos dedicamos al ejercicio del derecho, ¿no? Para de ahí partir y decir, ok, este libro, este texto, esta charla, pues va mucho más allá quizás del conocimiento o del deseo de la incorporación laboral y de las políticas públicas de inserción laboral para los migrantes en México, sino que también nos puede generar un campo de acción importante para efecto de poder regularizar la situación laboral y lograr el objetivo, que es finalmente el poder no tener una discriminación en razón del estado migratorio. Muchas gracias, Kenia. Haces un análisis casi al final, si no es que al final de tu libro, de un análisis comparativo de todas las políticas migratorias, ahorita que tocaste el punto como pues, una política pública que nos afecta, pero tocas en particular a la Ciudad de México, el fenómeno de la Ciudad de México, el fenómeno de Chiapas, el fenómeno de Baja California y tu estado. ¿Por qué esos estados? ¿Qué de relevante nos otorgan conocer esas políticas migratorias en particular de esos estados que te fueron necesario, que aparte de que tú la tuvieras, nos compartieras este conocimiento para los que te leemos? Ok, sí, también fue otra de las preguntas básicas en el sentido de decir por qué estos estados. Bueno, hay que decirlo, y justo estoy leyendo a alguien de Baja California que nos habla del fenómeno importantísimo, en específico de los haitianos, ¿no? E incluso Tijuana, ya también lo hemos platicado, Emily, es un fenómeno impresionante en tema migratorio, porque en los últimos años, además de los haitianos, le estamos sumando refugiados, ¿no? A mí me tocó estar en el aeropuerto de Tijuana cuando estaban gestionando visas de carácter humanitario los ucranianos, por ejemplo. A eso le sumamos el gran número de venezolanos, y la verdad es que esa fue la razón por la que Baja California fue uno de los puntos geográficos que fue estudiado, porque obviamente es un estado que por su posición geográfica, pues obviamente ha generado a nivel gubernamental y a nivel municipal una serie de políticas públicas cuyo estudio es necesario para efecto de replicar en otras entidades federativas o incluso de hacer un análisis respecto a su eficiencia y sobre eso poder concluir si valen o no la pena, ¿no? Y aquí, insisto, veo a una persona conectada y sin duda alguna respiran el fenómeno, ¿no? Desde los puntos positivos y negativos. En el sentido de, alguna vez estaba en una conferencia con alguien que me decía, yo trabajo, si la memoria no me falla, creo que era Panasonic, y me decía, aquí contratamos a todo mundo porque nos hace falta mano de obra. Entonces ahí lo veían como un tema, bienvenidos sean, y las puertas de este estado están abiertas, ¿no? Hasta también, obviamente, los fenómenos donde se establecían para dormir, porque literalmente ya no había espacio en los refugios, en las casas de huéspedes para migrantes,
y donde se establecían y donde desgraciadamente resultaban incómodos para la población, que también lo entiendo, ¿no? Y que al final de cuentas desde ahí se veía una serie de reacciones que son vistas como xenofobia, pero que al final no es xenofobia, sino simple y sencillamente incomodidad, y que son fenómenos dignos de estudiarse, y que vuelvo al punto, ¿por qué estudiarse? Porque al final de cuentas nos van dando el panorama completo y nos van explicando qué pasos tendríamos que seguir para que todos estemos bien, ¿no? Desde población civil, autoridades, extranjeros, empleadores, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la causa por la que Baja California Norte, país, digamos, perdón, estado que está tan cerca del país al que la gran mayoría de los migrantes quiere llegar, pues obviamente era importante de estudio. En el caso de Chiapas, al contrario, ¿no? O sea, la primer frontera. Y hace un momento tú lo decías muy bien, en el sentido de, híjole, es que los mexicanos nos quejamos tanto de lo que le pasa a nuestros connacionales, o por ejemplo, voy a hablar de mí. Yo soy de un pueblo de Jalisco en donde la gran mayoría de la gente se fue a Estados Unidos. Mi abuelo fue migrante, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, nos quejamos, híjole, es que no puede venir, y es que está de ilegal, y es que me manda mi dinerito, ya no me lo mandó, etcétera, ¿no? Pero entonces volvemos al punto, porque cuando yo viajo a Estados Unidos, en específico, extranjeros de otras nacionalidades diferentes a los mexicanos me dicen, no hay peor frontera que México. Y la sufrí, ¿no? Y tú hace un rato me hablabas de cuando desgraciadamente murieron más de 40 migrantes en una celda porque estaban enterrados como si fueran delincuentes, cuando en realidad no habían cometido ningún delito, sino una infracción administrativa. Y no hay en ninguna parte de ningún protocolo privar a las personas de la libertad por una falta administrativa, ¿vale? Entonces, inconcebible que los tuvieran bajo rejas, con llaves, como dices, por una condición migratoria que es una situación administrativa. Y ojo, y eso es lo que podemos ver y lo que llegó a ser un tema mediático. Pero, pues, recordemos matanzas terribles, ¿no? Literalmente, donde desgraciadamente algo que tampoco podemos cerrar los ojos, que es el crimen organizado, pues literalmente ha reclutado a migrantes y a través de amenazas, intimidación, pues ha logrado que algunos se sumen a sus filas o hay otros que no y que desgraciadamente son desaparecidos o asesinados, ¿no? Y esto es, la verdad, terrible en ese sentido, y es cuando digo, si nosotros queremos que nos traten bien en otros lugares, y hablemos en específico de Estados Unidos de Norteamérica por el número tan grande de connacionales que viven allá, creo que también tendríamos que empezar por generar mejores condiciones normativas, operativas, reales en nuestro país, y ahí es donde impulso este libro y la necesidad, insisto, que desde todas nuestras trincheras, porque es posible, es viable, es incluso económicamente exitoso el poder generar esta implementación y el poder, pues obviamente generar mejores condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, Chiapas, pues es el estado de ingreso, Baja California es el estado prácticamente de salida, donde la gran mayoría pretende llegar. Ciudad de México, ¿por qué Ciudad de México? Porque al final de cuentas habrá que decirlo, la Ciudad de México es conocida internacionalmente por su hospitalidad. Y hay una serie de políticas que ha implementado el gobierno de la ciudad que han sido muy exitosas. Y en ese sentido es que se hace un análisis para precisamente lograr que sean replicadas a nivel federal o incluso en otras entidades federativas. Y Jalisco, pues final de cuentas, es el estado en donde yo radico, el estado donde se estaba realizando la investigación, y lo que por una facilidad incluso geográfica me permitió realizar una serie de investigaciones de campo que incluyeron, insisto, entrevistas, visitas a una serie de funcionarios, tanto estatales como municipales, y que pues obviamente me permitió palpar de primera mano esta problemática, insisto, el generar análisis geográficos establecidos
que nos permiten hacer una radiografía que se generan, que finalmente generan una serie de propuestas que son vistas y que incluso, hay que decirlo, me he podido entrevistar en específico con una diputada. En México ya existe la figura de los diputados migrantes, ¿ok? Los que son elegidos por nuestros connacionales en el extranjero, porque al final hay que decirlo, las remesas es una de las principales fuentes de ingreso de este país y pues hasta cierto punto resultaba indebido que esa gente no tuviera una voz y voto en este país, porque a pesar de no seguir radicando físicamente aquí, pues sus ideas, su dinero seguía generando. Y entonces en ese sentido he podido tener contacto con una diputada en específico migrante que al día de hoy sigue en funciones y quien está impulsando parte de estas propuestas como iniciativas, insisto, más allá que legales, que permitan la generación de políticas públicas que puedan verse realizadas a través de programas sociales verdaderamente canalizados y hechos con el afán de generar un mejor día a día para todos y donde también estaremos los abogados involucrados sin duda alguna, Emilia. Claro que sí. Oye, Kenia, la diputada de la que hablas, Elvira Yolanda Torres Cosío. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no me sale, justo estaba en esa página. Y es que hay una parte en particular que tú dices muy modestamente, porque obviamente lo haces superadamente, dices que esperas despertar interés. Bueno, a mí me generaste insomnio, pero del bueno. Y me ponía a buscar estos ejercicios de cómo hacer la diferencia. Y sabes también cómo también lo hacemos dentro de la gobernanza de empresa a través de compliance. ¿Cómo puedo generar esas, audicionar a las políticas públicas, esas políticas de empresa que me permitan anidar y proteger y reclutar y tener trabajadores migrantes conmigo? Y hasta ahorita hablamos del fenómeno de esta regulación irregular, pero también hay migrantes que están totalmente regulares, Kenia. Y ahorita que tenemos un tema tan en boom, que son la situación de las afores. ¿Qué pasa cuando ese migrante se quiere ir del país y ya cotizó durante determinado tiempo, pero aún no tiene la edad? Por esos benditos requisitos de procedibilidad de la ley del Seguro Social. ¿Qué hacemos ahí, querida Kenia? Gracias. Fíjate que justo estaba leyendo en el sentido de que sea más breve para darte Kenia, más ¿cómo vas a espacio. ser más Entonces, breve si tú eres la una autora? disculpa. No, por favor, no me hagas eso. Tú eres la autora y de verdad que soy la más encantada. Y este libro, platícame tu libro y hoy tú eres la invitada y estos micrófonos son para ti. Y yo en algún momento haré a mí una reflexión, pero yo te he leído y no tengo más que coincidencias contigo y con lo que estás diciendo. Y hoy estamos conociendo justamente a esa pluma, a esa persona que se sentó y que le invirtió, y lo dices aquí, no 5 años. O sea, este trabajo que ven ustedes aquí son 5 años que resumió de verdad de manera magistral mi querida Kenia en El Migrante y su derecho a trabajar en México, y que, insisto, lo pueden adquirir en línea en Tirán Loblar. Entonces, si me permites regresar, ¿cómo te digo, en esta modesta, de manera modesta que lo haces, pero no, que ni así me dejaste a mí por lo menos con insomnio un día y pensando también en este trabajador que decide, bueno, ya estuve tantos años en México, pero yo ya me voy a regresar. Trabajé 20 años y coticé, ¿y qué crees, Kenia? Coticé topada, pero no tengo los requisitos de procedibilidad, aún no tengo la edad. ¿Qué hago? Ok, bueno, gracias por el espacio, gracias por permitirme platicar y expresar mis ideas, ¿no? La realidad es que obviamente sé de tu gran calidad y por favor te pido que intervengas las veces que sean necesarias para efecto de intercambiar una serie de ideas donde, insisto, yo sé perfectamente que dominas el tema y que tus experiencias vendrán a retroalimentarnos a todos. Respecto a este procedimiento y para todos los que nos escuchan, justo también el otro día en un chat de abogados, alguien preguntaba, ¿tienen experiencia recuperando los fondos de extranjeros, no? Y más ahorita que estamos hablando tanto, ¿no? De posibles reformas de carácter pensionario.
Bueno, habrá que decirlo que los extranjeros que trabajaron en nuestro país, por supuesto que tienen derecho a una seguridad social, y esa seguridad social, recordemos de que incluye una serie de subcuentas donde se van acumulando cantidades para temas de cesantía, de enfermedades, de retiro, de riesgos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Vivienda. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa cuando decido terminar la relación de trabajo, regresar a mi país de origen y que efectivamente no he cumplido los requisitos que me exige la ley de la materia para poder pensionarme? Porque hay que decirlo que si los cumplo, por supuesto que tengo todo el derecho a poder ser pensionado. ¿Qué pasa si no los cumplo? Bueno, pues una de dos. Con tu negativa de pensión, recuperas tus fondos. O si al final de cuentas, Kenia, ni siquiera puedo hacer la solicitud porque no me la van a recibir. Tengo 45 años, entonces pues obviamente ninguna ventanilla me va a recibir una solicitud de pensión porque no cumplo con los requisitos que me exige administrativamente. Bueno, en ese sentido, lo que se hace es un procedimiento jurisdiccional, en este caso ante los tribunales laborales federales, donde se explica la nacionalidad de la persona, donde se señala que va a regresar a su país de origen o que incluso ya regresó, para quién estuvo, cuál fue la última administradora de fondos para el retiro, la cantidad última de la que tenemos conocimiento para efecto de solicitar la devolución de la misma. Hay que decirle que ya existe jurisprudencia emitida por la Corte en el sentido que es perfectamente válido el retorno de estos recursos. En lo personal ya tuve la experiencia con un trabajador brasileño para la recuperación de los fondos en el viejo sistema ante la Junta Federal. Habrá que decirlo que en primera instancia la Junta no me dio la razón, finalmente llegamos al amparo y obviamente un colegiado dio la razón para la devolución de estos recursos. Y hoy en día lo que ya me han explicado colegas es que ante el nuevo modelo de justicia laboral es muy rápido. Entonces, en ese sentido, yo los invito a voltear a ver este trámite y a ver un nuevo campo de acción, porque como tú bien lo dices, si los extranjeros estuvieron cotizando, incluso topados, pues obviamente estamos hablando de cuentas individuales interesantes y donde la restitución de los recursos es prácticamente el 100%, porque al no pensionarse ni por un esquema de enfermedades ni maternidad, invalidez y vida, ni retiro, cesantía y vejez, ni quizás haber hecho uso de su cuenta de vivienda, pues estamos hablando de cantidades interesantes a recuperar que podrán ser cobradas a modo de honorario sobre un porcentaje que ya podrán establecer las partes. No sé cuándo pasó, pero ya son las 7. Ya son las 7 y de que si tú pudieras en un tuit, dice, bueno, ya no es tuit, ya es X, ¿verdad? ¿Cómo lo define, Kenia? ¿Cómo define a su obra? Híjole, ¿cómo la defino? Como un análisis teórico social del derecho laboral aplicado al extranjero en México, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo los invito a leerme, ya sea en electrónico, porque este libro también está disponible en la versión ebook, o en físico, ¿no? Para efecto de que de conocer cuál es el marco normativo, la realidad, las políticas públicas y desde esta lectura, entonces poder hacer aportaciones propias respecto a qué puedo hacer desde el punto de vista donde me encuentre, desde el papel en el que me encuentre, en el sentido de asesorar un empresario, un trabajador, un sindicato, al propio gobierno, desde el punto de vista de juzgador. Y en ese sentido, creo, insisto, que ante el número importante de extranjeros radicando en México, algunos en estatus regular, otros en estatus irregular, pues poder obviamente conocer panorama en su totalidad e, insisto, poder generar aportaciones no solo sociales, no solo de índole, llamémosle de alguna manera pro bono, sino también incluso a nivel personal y que sin duda alguna vendrán a aportar un mejor estado social. Entonces, eso es lo que les puedo resumir de este texto y ojalá me puedan leer
y obviamente generar un intercambio de ideas después de la lectura. Y si me sigues invitando, yo seré feliz de compartir con el auditorio lo que este libro expresa y en ese sentido poder seguir difundiendo esta serie de ideas que pueden ayudarnos a todos a tener una mejor realidad social, en específico para los migrantes en estatus irregular. Totalmente de acuerdo, Kenia. La ley federal del trabajo estaba dormida y la ley federal del trabajo decidió despertar. Y ahorita todo mundo decide que le quiere meter mano. ¿No avisora, Kenia, alguna posibilidad de incluir dentro de este capítulo que tenemos a partir del 992 y hasta el 1010 de responsabilidades y sanciones, justamente un capítulo especial con una sanción a la patronal que incumpla justamente con esto que estamos hablando, trabajo digno y decente para el trabajador migrante? Yo sé que no es a través del castigo como deberíamos hacer las cosas, pero creo que también se podría inhibir este tipo de situaciones. Y cómo hacerle ver que el que se haya permitido no quiere decir que haya estado bien y que tenemos que empezar a anidar nuevas formas de prestar esta relación de trabajo personal subordinada, donde las personas van al centro. Fíjate que creo que es un tema muy, muy polémico y que nos daría para mucho, ¿no? Y que a lo mejor si hiciéramos una mesa redonda podríamos lograr varias contribuciones. Yo soy de la idea de antes de castigar, capacitar, ¿no? Y creo que en ese sentido habrá que decirlo. Muchos de nuestros empresarios viven fuera del cumplimiento del marco normativo legal en forma general, muchos por desconocimiento y muchos otros realmente por la falta de apoyos económicos que les impiden cumplir esto porque incluso lo ven o muy caro o verdaderamente imposible de cumplir, sobre todo volteando a ver a nuestras pymes, ¿no? Entonces, creo que de ahí tenemos que partir en un marco normativo que efectivamente sea claro respecto al cumplimiento de derechos y obligaciones de las personas vulnerables, entre los cuales obviamente tendrán que estar los migrantes, que existe una capacitación, en este caso al empleador, y que seguido de esta, efectivamente, surjan sanciones. Y también, ¿no? Creo que algo de lo que nos ha tocado platicar es que a veces las sanciones llegan a ser muy ambiguas y te dan un tema mínimo y un máximo, pero realmente no existe y a lo mejor ahí los fiscalistas nos podrán ayudar, realmente una forma en la que se pueda tasar de manera equitativa la sanción, ¿no? Entonces, obviamente, si pensáramos en imponerle una sanción muy fuerte a un empleador que quizás por desconocimiento no hizo las cosas, híjole, pues a lo mejor estamos condenándolo a la ruina. Y entonces eso también creo que como abogados tenemos que tener el sentido social para pensar en que al final de cuentas el ir cerrando fuentes de empleo y a lo mejor gané un laudo muy jugoso, pero se cerró esta y entonces cerré oportunidades de trabajo, creo que hasta dónde realmente estaríamos ganando. Entonces, creo que de ahí tendríamos que partir para que exista una regulación clara, una capacitación y en ese sentido, obviamente, una sanción y una sanción que sea aplicable de manera equitativa. Y obviamente, también no podemos cerrar los ojos a cuestiones de corrupción que también llegan a darse y que en ese sentido muchas veces los patrones, los empresarios se sienten tranquilos en hacer las cosas mal porque dicen, dando tanto evito el cumplimiento. Entonces, ahí tendríamos que, insisto, volver a entrar a lo importante del cumplimiento de cada una de las partes, desde el abogado de asesorar de manera correcta, del trabajador de cumplir con sus obligaciones y hacer exigibles sus derechos al igual que el patrón, y de la autoridad de un cumplimiento equitativo y restricto de la ley y obviamente en el campo de sanciones, ¿no? Y entonces no nos vayamos a la parte adjetiva y volteamos a nuestra parte sustantiva en nuestra maravillosa ley del trabajo y a lo mejor pugnar, Kenia, porque incluyamos a ese grupo vulnerable. Y a lo mejor como tendremos que haber incluido también a los trabajadores adultos mayores y muchos más que nos faltan en ese de capítulos de trabajos especiales. No tengo más que gratitud y cariño para ti. Te veo el jueves, si lo permite Dios, para ir a cenar allá en tu tierra
Maestra Cristina, muchísimas gracias como siempre por abrirnos las puertas de INDECAC hoy en Platícame tu libro en el Día Internacional del Trabajo con la doctora Kenia Aguilar para platicarnos de su libro, que estoy segura que es el primero, no el último, El migrante y su derecho a trabajar en México. Gracias Indecac, gracias querida Emily, gracias por darme este espacio y adelante maestra Cristina, los micrófonos son todos tuyos. No, al contrario, En el muchísimas sentido más literal. gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por compartir su tiempo, la experiencia y todo. Y digo, y lo digo porque los leemos a todos y todos tenemos derecho a disentir. No, esto es academia, todos tenemos derecho a tener un punto de vista diverso y es respetable, ¿sale? Entonces, pues bueno, los invitamos a todas las transmisiones y bueno, pues esperemos que Emily nos traiga otro de Platícame tu libro aquí, a Indecac. Muchísimas Adelanto, gracias, mi querida Kenia. ya tenemos para mayo a la maestra Patti Lemus y esa va a ser nuestra ponente para mayo, ¿vale? Entonces nos vemos en Perfecto. mayo. Muchas gracias. Gracias por Gracias conectarse. a Mil todos. gracias, doctora. Mil gracias, Cris. Saludos, Sofía. Saludos a todos.